Hola amigos, hoy vamos a mostraros la nueva serie Disney Animals de dispensadores de caramelos pez. Aunque dos de ellos son totalmente nuevos, si coleccionáis personajes pero también las variaciones, veréis que los otros dos también son una nueva variación. Quedaos hasta el final del vídeo para descubrirlo. Y además, de momento, a la fecha en la que grabamos esto, son exclusivos en Europa. Comenzamos con Dumbo. Un dispensador muy bonito, muy bien modelado y personalmente para nosotros el mejor de esta serie y también el mejor del catálogo de 2021. Se trata de la tercera versión de este personaje, que Pez lanzó al mercado por primera vez en 1977. 2 años después llegaría un nuevo diseño con la particularidad de que la cabeza era de goma, lo que se llama Softhead. Pero ya veis que el elefante con orejas grandes de Disney necesitaba una revisión. El caso es que Funko, que como sabéis ha venido sacando diversos dispensadores en colaboración con Pez, en 2019 se adelantó y lanzó estos dos basados en su figura pop. Y aunque nos gusta más lo netamente Pez, hemos de decir que nos encantan, ya no solo por la curiosidad, en especial el de Dumbo con el maquillaje del circo. Quizás motivados por el resurgir de este personaje a través de Funko, 2 años después tenemos un nuevo dispensador de nuevo molde, aunque por pedir, creo que siendo así hubiera sido genial que nos sacaran otro maquillado como este. Una idea que dejamos caer desde aquí. Solo por poner un pero, podrían haberle pintado también la boca como en las otras dos versiones. Y seguimos con el dálmata, de la película 101 dálmatas. En este caso se trata del mismo molde de hace 12 años, cuando el perrito apareció por primera vez en otra serie dedicada a animales de Disney, junto a Baloo, del libro de la selva, Marie de los Aristogatos y Bambi y Simba, que veremos ahora después. Pues aunque en el catálogo parecía el mismo, visto en mano apreciamos varias diferencias en cuanto a pintura, con un negro sobre blanco más fuerte y brillante, como veis a la izquierda. Los ojos, aunque es algo sutil, cambian el diseño, con la pupila tocando el borde, cuando antes era un pequeño círculo que no lo tocaba. Las cejas son más gruesas, y también ha cambiado el tono del color de la lengua, con un rosa más fuerte. Los coleccionistas creo que hubiéramos agradecido que, ya que se trata del mismo molde, las manchas hubiesen cambiado de sitio para representar alguno de los otros 100 dálmatas, quizás con una grande en el ojo para hacer al personaje de Patch y contar así con 2 dálmatas completamente diferentes. También lo dejamos caer ahora que llega la nueva película de Cruella de Vil. Por otra parte, para los que coleccionáis variaciones de color del palo, el tono de azul es más apagado. Y ahora vamos con Bambi. Nos encontramos con un personaje con 3 dispensadores totalmente diferentes. El primero se lanzó en 1978. Este en concreto es el de Rudolph, que compartía molde con Bambi, solo que la nariz se la pintaron de rojo y sin la inscripción de Disney. El segundo llegaría 31 años después, con un diseño totalmente actualizado. Y el tercero llega ahora. Como podéis apreciar, se trata de un nuevo molde, con unos rasgos más estilizados, sin los mechones de pelo hacia atrás y debajo de las orejas. En general, una cabeza más alargada. La pintura también es más clara, tanto que nos hemos llegado a preguntar si se trataba realmente de Falín, la novia de Bambi, lo que hubiera quedado claro si la línea del iris la hubieran pintado de celeste. Y de esa manera habría sido genial tener a la pareja. La verdad es que nos parece muy bonito, aunque personalmente preferimos la versión de 2009. En el caso de Dumbo era necesaria una nueva versión, pero en este no lo tenemos tan claro. Si le hubieran puesto una mariposa en el hocico, quizás. Terminamos con Simba, que también parecía que no era diferente, pero ahora veréis como sí, tanto por molde como por pintura. En 2004 aparecía esta primera versión, con distintas reediciones posteriores cambiando el palo de color. 15 años después, en 2019, en Estados Unidos aparece un nuevo dispensador con el mismo molde pero cambiando el color de la boca, los ojos y el interior de las orejas. Y aunque de una apariencia muy similar, nos encontramos ahora, 2 años después, con una tercera variación y un nuevo molde, quizás por una función práctica en fábrica. Nos explicamos. En las versiones de 2004 y 2019 tenemos una cabeza conformada por 4 piezas, la boca, la propia cabeza hasta la nariz y cada una de las orejas. En la versión de 2021, marcado por una línea divisoria en la parte superior, vemos que ahora son solo 2 piezas, las 2 orejas en una única pieza y por otra parte el resto de la cabeza con la nariz y toda la boca incluida. En el apartado de pintura, la tampografía de los bigotes es más fina
y el tono de la boca de un amarillo más fuerte, tirando a la versión de 2004. Otro detalle es que el relieve del pelo, tanto en la cara como en el interior de las orejas, está menos marcado que en el anterior molde, quizás porque es una copia basada en el otro que ha perdido detalle. En estas fotos veréis mejor algunas diferencias, como el tono de la boca de las versiones B y C. En esta otra, la diferencia de tono en el color del palo, los bigotes y relieves en la cara y orejas, así como otro detalle, el copyright, que las versiones A y B presentan en el lateral, mientras que la nueva, la C, lo tiene en la parte posterior de la cabeza. Por cierto, para quienes coleccionáis dispensadores según país de fabricación, el nuevo también presenta una diferencia. Está marcado en China en lugar de Hungría.